Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. La primera imagen está en Cataluña porque esta mañana sí están circulando los trenes de Rodalies, aunque con alguna demora, y después de que técnicos y maquinistas revisaran ayer las vías, se ha restablecido el servicio de cercanías, cuya suspensión ha convertido en un caos la movilidad en el área metropolitana de Barcelona. La Generalitat estuvo negociando ayer con los conductores de tren que se quejaban de problemas por seguridad tras el accidente de Gelida en el que murió un maquinista que estaba en prácticas en la estación de Sants. Pol Valero, buen día. Buen día, la normalidad se está recuperando poco a poco, la imagen es completamente distinta a la de ayer, con todo cerrado. Hoy las pantallas ya anuncian trenes de todas las líneas, las máquinas de billetes ya funcionan y vemos que la gente va bajando poco a poco a los andenes. Hoy hay menos servicios de lo habitual, también hay menos gente, de hecho algunos de los primeros trenes han circulado prácticamente vacíos porque mucha gente no se ha querido arriesgar a que hubiera otra falsa promesa de reanudación del servicio. De hecho, Renfe también avisa que hay retrasos en varios servicios y que los horarios pueden variar. De esta manera se reanuda el servicio tras 48 horas de parón. Se pone fin a esta crisis. Ayer, tras 4 horas de reunión, la Generalitat y Renfe llegaron a un acuerdo con los sindicatos. Los maquinistas, recordemos, se plantaron, no querían circular hasta tener más garantías de seguridad y comprobarlas en persona, y esto es lo que se ha hecho. Durante ayer por la tarde y la noche, equipos de mantenimiento acompañados por los maquinistas han revisado las 13 líneas que hay en Cataluña. Han comprobado que no hubiera árboles que pudieran caer o quedar demasiado cerca o zonas con riesgo de desprendimientos, y finalmente hoy se ha reanudado el servicio. Paul, gracias. A vosotros. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Mientras en Adamuz los equipos de emergencia recuperaron ayer los 2 últimos cuerpos que buscaban y elevan a 45 el número de fallecidos, que parece que va a ser el balance definitivo. 6 personas siguen en la UCI, una de ellas es un menor. Sastre, buenos días. Buenos días, Barcelona. Esta mañana les podemos ofrecer el testimonio de un maquinista que circuló por Adamuz 40 minutos antes de que se produjera el accidente entre el Lirio y el Albia. Nos ha contado que él no notó nada extraño en ese punto de la vía. Él pasó por la vía del Albia, no por la del Lirio, pero cree que este siniestro es una advertencia de que a su juicio se tendría que invertir más. Ha hablado con él Edu Hernández. ¿Qué tal? Buenos días. En la SER hemos hablado con Miguel Junquera, que pasó con su tren por el lugar del accidente 40 minutos antes de que este ocurriera, en este caso por la vía del Albia. En ese entonces no notó nada extraño, al menos en ese tramo de Adamuz, y tampoco lo había estado notando por la vía por la que fue el Lirio. Ya había estado pasando por ahí desde hace tiempo cuando hacía servicios. ¿Y tú viste o notaste algo extraño? Pasé con normalidad. Miguel asegura que no estamos ante un accidente normal y que era muy difícil de prever. Es un accidente raro, es muy difícil de imaginar, y obviamente un accidente de este tipo no pensábamos que pudiera darse. Aunque sí que considera que algo no se ha hecho bien porque falta mantenimiento. Es un indicativo de que algo no se está haciendo bien. Todo eso denota al final que hay una falta de inversión. Cuando vemos averías de catenaria, cuando vemos averías de señalización que se repiten más que antes en el tiempo, al final esto denota que hay un problema de inversión, probablemente. Y es que sí que ha notado problemas en la vía de otros tramos de la línea durante los últimos meses. En El Abierto, con nuestro compañero Edu Hernández, analizaremos cuál es el estado de la inversión pública en mantenimiento de las vías en comparación con el resto de Europa. En todo caso, será la investigación la que aclare si este accidente lo provocó un fallo en la vía y si ese fallo se podría haber detectado. Adif ha dicho que en ese tramo, que fue renovado, recuerden, hace tan solo unos meses, las últimas inspecciones no habían hallado ninguna anomalía. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Áñez? Buenos días. Javier, ¿en qué punto está la investigación? Porque la Guardia Civil ha entregado ya a la jueza un primer informe. Sí, es un informe preliminar. De hecho, ni siquiera se han desprecintado aún las dos cajas negras. Tampoco se han visualizado todavía las imágenes de las cámaras internas del propio tren Lirio, las únicas que pueden aportar algo, porque las 2 cámaras instaladas en ese apeadero de Adamuz ya se han visualizado y no recogen el momento exacto de la colisión. Sí lo habrían captado las 2 cámaras de seguridad que justo en ese momento se estaban instalando en las vías del tramo de Adamuz, pero según ha sabido la SER, en el momento de la colisión esas cámaras aún no estaban operativas porque todavía no se habían activado y por tanto no estaban ahora mismo listas para captar ese momento del accidente. Esas cámaras habrían sido sin duda una prueba fundamental para los investigadores. De momento la Guardia Civil ha entregado ya a la jueza un atestado que incluye cerca de 2.500 fotos con evidencias, y se ha incluido también la declaración del maquinista del tren Lirio junto a la de 2 miembros de la tripulación y también de varios viajeros que figuran como testigos. Baño, gracias. Un abrazo. Querría saber qué responsabilidad asume el Gobierno
por estos 2 accidentes mortales y si cree que hace falta una revisión en profundidad de la alta velocidad o de su financiación, sus controles, su seguridad. Gracias. Bueno, muchas gracias por sus preguntas. Respecto a la última, asumimos todas, como estamos haciendo desde el primer momento de la tragedia. Creo que la alta velocidad en España es un orgullo. Es un orgullo para todo el país. Evidentemente el daño es irreparable. Pero las víctimas van a poder contar siempre con el gobierno ayudando en lo que Pedro haga Sánchez, falta. que habló ayer así anoche del accidente de Adamuz, habló así en Bruselas al acabar el Consejo Europeo que se había reunido para tratar de articular una respuesta conjunta a las aspiraciones de Donald Trump sobre Groenlandia. Esa cumbre ha sido otra cosa después de que el propio Trump haya anunciado un acuerdo con la OTAN sobre la isla, cuyo contenido, por cierto, seguimos sin conocer, y también de que haya retirado Trump su amenaza de más aranceles. Según Ursula von der Leyen, ha sido la firmeza de Europa la que ha hecho que recule Donald Trump. Trump, que ayer criticó de nuevo el gasto militar de España. Dijo que España es el único país de la OTAN que ha rechazado subir el 5% la inversión en defensa. No sé qué pasa con España, dijo, que parece que quieran estar gratis en la alianza, y aseguró que tendrá que hablar con el gobierno. Y en respuesta a esto ha dicho Pedro Sánchez que va a estar encantado de hablar con Trump para explicarle, si hace falta, que España ha triplicado, ha dicho él, el gasto en defensa. Lo que ha anunciado el presidente del gobierno es que España no va a participar en la Junta de la Paz, que es el proyecto con el que Trump quiere sustituir a la ONU y a través del que quiere articular la reconstrucción de Gaza. Lo hacemos en coherencia e inconsistencia con nuestro compromiso con el orden multilateral, con el sistema de Naciones Unidas y con el derecho internacional. Y es evidente que esta Junta está fuera del marco de Naciones Unidas y, por cierto, no ha incluido a la autoridad palestina. El plan de Estados Unidos para Gaza consiste en llenar la franja de rascacielos y convertir un territorio devastado ahora, después del genocidio, en una especie de Singapur o de Dubái. A día de hoy, los ataques de Israel se siguen produciendo contra Gaza. Este plan lo presentó el equipo de Trump en su visita al foro de Davos. Enviado especial Jordi Fábrega. Aprovechando la constitución de la Junta por la Paz, Estados Unidos ha presentado sus planes de reconstrucción para Gaza, en los que quiere convertirle en una zona atractiva para invertir. Son planes menos ambiciosos que los primeros que había anunciado y que empiezan por la construcción de unas 100.000 viviendas en una nueva Rafah, una vez retirados los escombros tras los ataques israelíes. A partir de ahí, si la desmilitarización de Hamas avanza, la idea es construir una especie de Dubái en la franja. El asesor y yerno de Trump, Jared Kushner, habla de oportunidades increíbles en Gaza. Añade que puede ser una zona muy próspera industrialmente y también con un gran atractivo turístico. Todo esto mientras se proyectaban imágenes de los planes que quiere llevar a cabo en la zona, en la que se veían decenas de rascacielos de lujo y zonas verdes. Aunque la gran noticia internacional de este viernes va a estar hoy en Abu Dhabi, donde se van a reunir las delegaciones de Ucrania y de Rusia con la mediación de Estados Unidos. Reunión, por tanto, tripartita. Antes de esa cita, el enviado de Donald Trump, Steve Witkoff, se ha reunido 4 horas con Vladimir Putin. Reunión en Moscú. Rusia se opone al despliegue de tropas extranjeras en Ucrania. Y Zelensky llamó mucho la atención ayer porque fue muy crítico con Europa, a la que pidió coraje después de que las cosas no hayan cambiado en todo un año. Maduro is on trial in New York. Sorry, but Putin is not on trial. Dice, Maduro afronta un juicio en Nueva York. Lo siento, pero Putin no. En todo eso se enfoca Donald Trump, en la negociación de hoy con Ucrania y con Rusia, en su Junta de la Paz y en planear la reconstrucción de Gaza como si fuera Dubái. Pero, mientras tanto, en su país, el Servicio de Inmigración ha detenido a un niño de 5 años, han detenido también a una niña de 10 y a 2 adolescentes de 17 años. En el caso del niño más pequeño, el de 5 años, los agentes lo llegaron a usar para que llamara el niño a la puerta y hiciera salir así a su padre y que lo pudieran detener. Washington, Sara Canals. Buenos días. Las fotos de Liam, de 5 años, con un pequeño gorro azul en forma de conejo y su mochila de colegio han circulado por todo el país. Se le ve custodiado por un agente migratorio, con la cara cubierta y vestido de negro, en las inmediaciones de su escuela. ICE agents have been roaming our neighborhoods, circling our schools, following our buses. Están patrullando nuestros vecindarios, escuelas, siguiendo autobuses, accediendo a nuestros parkings y llevándose a nuestros niños, denunciaba la superintendenta de ese distrito. And our hearts are shattered. Y nuestros corazones están destrozados, sentenciaba. A Liam le retienen junto a su padre, detenido por el ICE, y su abogado explica que se encuentran en un centro de detención en Texas. Y paralelamente, el vicepresidente J.D. Vance estuvo ayer en Minneapolis para apoyar a los agentes. That doesn't make any sense. No one thinks that
Insistían que no dejarán de detener a inmigrantes ilegales solo porque tengan hijos. Y mientras la sociedad allí sigue viviendo en tensión, el Congreso ha aprobado un plan de financiación que incluye 10.000 millones de dólares más para los agentes migratorios. Un revés para los demócratas, que no han sido capaces de reunir el apoyo suficiente para evitarlo. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Anoche empezó oficialmente la campaña electoral en Aragón, aunque la mayoría de los partidos, todos, salvo Vox, habían anunciado que dejaban para este viernes los primeros actos porque ayer era todavía el tercer día de luto oficial por el accidente de Adamuz. La serie El País, publicamos hoy la encuesta de 40DB, que sitúa los términos con los que empieza la campaña. Y a decir de esta encuesta, Aragón va a repetir el patrón que vimos ya en las elecciones de Extremadura el pasado mes de diciembre. El PP ganaría las elecciones según 40DB, pero necesitaría de Vox para gobernar. Sube un poco el Partido Popular, Vox se dispara, pasa de 7 a 13 parlamentarios, cae el PSOE, que de 23 pasará a tener 19 diputados. Zaragoza, Eva Pérez Sorribes. Jorge Azcón reeditaría su triunfo electoral, pero solo mejoran un diputado más con respecto a los pasados comicios. De 28 a 29, que quedan muy lejos, necesitaría 5 más para conseguir la buscada mayoría absoluta en el Parlamento. Y no lo suma, según este sondeo, con nadie que no sea la ultraderecha. Importante subida de Vox, que casi doblaría de 7 a 13 sus diputados actuales, pero se quedan igual o peor sus otras opciones, como Aragón existe con 3 diputados y al filo de desaparecer está el Partido Aragonés, tradicional e histórico partido bisagra en esta comunidad, que ahora podría quedarse sin representación, igual que Podemos. La segunda fuerza seguiría siendo el PSOE, pero la exministra Pilar Alegría sufriría una importante derrota. Con solo 19 escaños de los 23 actuales, rozaría el mínimo histórico de los socialistas en Aragón. Y tampoco hay suma posible a la izquierda. En cuanto a las principales preocupaciones de los aragoneses, el coste de la vida, la sanidad y la vivienda están en el top, muy por encima, por ejemplo, de la financiación autonómica. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Publica esta mañana el diario.es que Julio Iglesias trasladó a España a varias empleadas con un visado de turista sin contrato y con sueldos de 340 euros. 3 mujeres que fueron trasladadas desde la República Dominicana a la casa que el cantante tiene en Marbella confirman esas condiciones de trabajo sin contrato ni seguridad social, con jornadas de más de 12 horas y casi sin posibilidades de libranza. Ayer mismo, Julio Iglesias publicó en su perfil de Instagram varios mensajes de WhatsApp que supuestamente recibió de algunas de sus trabajadoras, después de que haya sido denunciado por agresión sexual. Dice Julio Iglesias que Instagram es ya el único medio que le queda para defenderse después de que la Fiscalía le haya negado personarse en la causa que se investiga. Estos mensajes, los que publicó ayer, demostrarían, con esa intención al menos los publicó, la supuesta buena relación que las mujeres tenían con él. El hecho es que al publicar las capturas de esas comunicaciones ha publicado también la identidad de esas mujeres. Mariola Lourido. Es un intento de desacreditarlas, señalarlas y mostrarlas como mentirosas, apuntan las expertas en violencia sexual sobre la estrategia de defensa de Julio Iglesias al publicar los nombres de las mujeres que lo han denunciado e intimidarlas para que se callen, según Bárbara Tardón. Aterrorizarlas, llamarles la atención, disciplinarlas y avisarlas en cierto modo de las consecuencias que implica haber revelado lo sucedido y haber roto el silencio. A pesar de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional les otorgó la condición de testigos protegidas, el cantante ha difundido su identidad en los pantallazos de supuestos WhatsApps que le enviaron ellas cuando trabajaban para él, con mensajes como "te quiero mucho" o ya fuera del empleo con "feliz cumpleaños, Julito, siempre te recuerdo con cariño". Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Elon Musk propone llenar de placas solares las zonas más despobladas de España. El hombre más rico del mundo dice que esas zonas de España o de Sicilia podrían generar toda la electricidad que le hace falta a Europa. Es una llamativa defensa de las energías renovables del dueño de Tesla o de X, que advirtió también del avance de la inteligencia artificial. Victoria García. Dice Elon Musk que en 5 años la inteligencia artificial habrá superado el conocimiento de la humanidad. Probablemente para 2030 o 2031, para dentro de 5 años, la inteligencia artificial será más inteligente que toda la humanidad. Pero que no nos preocupemos porque esto viene rodeado de un periodo de abundancia para todos, aunque el panorama pueda ser ciertamente apocalíptico. Tenemos que tener mucho cuidado con la inteligencia artificial y con la robótica. No queremos encontrarnos en una película de James Cameron, ya sabéis, Terminator.
Dice Musk que no habrá problemas de escasez de suministro energético porque incluso un trocito de la España despoblada puede suministrar toda la electricidad que necesita Europa. De donde estamos hoy pendientes es de Galicia. La mitad de los municipios han suspendido las clases por la borrasca Ingrid, que ya provoca las primeras nevadas hasta ahora en el interior de Ourense y puede hacerlo pronto en Pontevedra. Habrá también tormentas en casi toda la comunidad, por lo que la Dirección General de Tráfico pide limitar los desplazamientos. Hay aviso rojo en el mar, con olas de hasta 12 metros en la costa norte gallega y naranja por frío en otras 10 comunidades del interior de España. Las familias españolas han empezado a endeudarse para poder pagar la educación de formación profesional. El gasto que tienen que invertir en ella se ha duplicado en los últimos 10 años, al tiempo que la formación privada en este sector iba creciendo. Según un informe de Comisiones Obreras, hay ya un tercio de alumnos de FP que estudian en centros privados. Sobre todo ocurre en Madrid, en Euskadi y en Andalucía. Los precios llegan a los 12.000 euros al año por curso. Laura Gutiérrez. Si la FP privada tiene ya casi al 50% de alumnos en algunas comunidades como Euskadi, de media 1 de cada 3 estudiantes de FP va a centros privados, donde el precio se ha multiplicado por 2 en 10 años. Las familias también se tienen que endeudar para pagar la formación profesional. Es verdad que los costes están desde los 1.500 hasta los 12.000 euros. Desde luego se han incrementado demasiado y las familias sí antes lo hipotecaban para que su hijo o su hija pudiera ir a la universidad. Ahora ya también lo están haciendo para que puedan hacer estudios de formación profesional. Es lo que denuncia Comisiones Obreras, que asegura que el precio de la FP básica ha pasado de 1.000 a 2.000 euros por curso. La de grado medio puede llegar a costar 3.000 al año, 12.000 anuales la superior. Mañana se celebran además los exámenes de los médicos internos residentes, los MIR. Algo más de 35.000 personas aspiran a una de las 12.000 plazas que en algunas comunidades destacan por el intento de reforzar áreas como la atención primaria. Pero una de las novedades de los últimos años es el número de extranjeros que van a aspirar a formarse como médicos residentes aquí en España. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.